Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en San Juan capítulo 6, versos 47 en adelante, donde dice Cristo: de cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el pan que desciende del cielo. Pueden tomar asientos si tienen la bondad. Cristo Jesús es el pan que desciende del cielo. Descendió del cielo 2000 años atrás para dar vida al ser humano. Fue tipificado en el Antiguo Testamento en el maná que caía del cielo para alimentar a los hebreos cuando iban de Egipto a la tierra prometida por el desierto. Por 40 años Dios dio maná del cielo al pueblo hebreo, un alimento que los mantenía bien alimentados y no tenían problemas de salud. En ese maná se tipificó Cristo, el verdadero pan del cielo. También en el Éxodo capítulo 16, versos 25 al 34 o al 36, encontramos que cuando caía el maná del cielo, fue tomado pan el viernes para el sábado, porque el sábado no podían salir a recoger maná. Y tomaron pan para 2 días, para el día sexto y para el día séptimo también. Tipo y figura de lo que estaría pasando en este tiempo final, en donde recibimos maná
para 2 milenios, para el 6º milenio y para el 7º milenio también. Recibimos la palabra, la cual es Cristo en forma de palabra, en forma de mensaje. Cristo, por medio de su palabra, nos alimenta, así como Dios, por medio de los alimentos físicos, nos alimenta el cuerpo físico. Así Dios, por medio de Cristo, el pan de vida eterna, nos alimenta a medida que recibimos su palabra, creyéndola con toda nuestra alma. Cuando creemos, estamos comiendo. Esa palabra está entrando acá a nuestra alma y estamos siendo bien alimentados. Y la palabra es Cristo en forma de palabra, en forma de mensaje. En el libro del Génesis encontramos que Dios colocó al ser humano en la tierra, lo colocó en el huerto del Edén y le dijo que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que de ese árbol de ciencia del bien y del mal comiera el ser humano, ese día moriría a la vida eterna y luego también por consiguiente sería un ser mortal que en su cuerpo físico no duraría muchos años. Cuando Adán pecó y Eva, luego no pudieron llegar a 1000 años de vida en la tierra. Antes de pecar no tenían límite de tiempo en la vida. O sea, ellos no tenían un día para morir. Podían continuar viviendo para siempre. El ser humano, cuando fue colocado en la tierra, fue colocado en el huerto de Edén y tenía que ser probado para ver si guardaría la palabra de Dios o no la guardaba. De eso dependía el ser humano. Si guardaba la palabra, viviría eternamente. Si no guardaba la palabra, no continuaría viviendo para siempre. Por lo tanto, tenía que el ser humano mantenerse en la palabra que le había sido dada. No comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Y esperar a que el árbol de la vida se hiciera carne, se hiciera hombre en esta dimensión terrenal, porque el árbol de la vida todos sabemos que es Cristo. Porque no hay vida eterna fuera de Jesucristo, nuestro Salvador. Y toda la creación del mundo invisible, del mundo visible, la llevó a cabo Dios por medio de Cristo, el cual es llamado el Verbo que era con Dios y era Dios en San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Y aquel Verbo, y por medio de aquel Verbo, el cual es Cristo, en su cuerpo angelical, Dios creó todas las cosas, tanto el mundo invisible como el mundo visible. Vean en San Juan capítulo 1, versos 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. ¿Dónde estaba la vida? En el Verbo que era con Dios y era Dios. ¿Y por medio de quién creó Dios todas las cosas? Por medio del Verbo, que es Cristo en su cuerpo angelical, el cual es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y el verso 14 de este mismo, vamos a ver un poco antes, vamos a leer todo, dice, verso 4, que él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. A fin de que todos creyesen por el mensaje, el testimonio que Juan el Bautista vino dando acerca del que vendría después de él. Y el que vendría después de él sería la luz que alumbra a todo hombre. Aunque Juan dice Cristo que era una luz, una antorcha que alumbraba. Esto lo vamos a leer para luego continuar. Capítulo 5, verso 34, 33 al 35 del capítulo 5 de San Juan. Dice Cristo: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ahora podemos ver que Juan era una antorcha, una lámpara que ardía y estaba alumbrando. ¿Por qué? Porque él era la luz de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Cada mensajero es una luz, es una lámpara o la mecha de la lámpara, del candelero. Por eso en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14, el ángel le muestra a Zacarías un candelabro con 7 lámparas y 2 árboles de olivos, uno a cada lado. Eso muestra a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual fue representada también en el pueblo hebreo. El pueblo hebreo es la iglesia de Dios del Antiguo Testamento y tuvo sus diferentes mensajeros. Y la iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es el Israel celestial. Y por consiguiente, en la misma forma en que fue construido el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, así también encontramos que sería construido o creado el pueblo hebreo como nación, y sería creada la iglesia del Señor Jesucristo, porque ambos pueblos son también como un templo espiritual. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual y es también el Israel celestial. Por lo tanto, en el Israel celestial estarían todas estas características que fueron vistas en el Israel terrenal y también en el tabernáculo que construyó el rey Salomón y el templo o tabernáculo que construyó el profeta Moisés. El que construyó Salomón se le llamó templo, el que construyó Moisés se le llamó tabernáculo. Ahora,
encontramos que en ese templo que fue construido por Moisés, o tabernáculo que fue construido por Moisés, Dios le ordenó que tomara una porción de maná y la colocara en una vasija de oro dentro del lugar santísimo, y allí permanecería, por cuanto el lugar santísimo es el lugar de morada de Dios, porque Dios moraba allí en el templo, dentro del lugar santísimo, sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro que tenía el propiciatorio, uno a cada lado, y en medio estaba la presencia de Dios en la luz de la Shekinah. Esa columna de fuego o nube de fuego que le había aparecido al profeta Moisés en una zarza que ardía y no se consumía, no se quemaba. Esa misma luz que guió al pueblo hebreo por el desierto, ahora había entrado al tabernáculo que construyó Moisés y había llegado hasta el lugar santísimo, y allí moró dentro del lugar santísimo sobre el propiciatorio en medio de dos querubines de oro. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba también una urna de oro que contenía maná. El maná que había sido escondido, ¿dónde? En el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Ahora encontramos que todo eso es tipo y figura, porque el maná tipifica a Cristo. Ahora el pueblo hebreo comió maná por el desierto por 40 años y luego dejó de ver el maná cuando llegaron al territorio de la tierra prometida y comenzaron a comer del fruto de la tierra. Pero el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y era el único que podía ver que en el arca del pacto había maná. Por lo tanto, había un maná escondido que no se corrompía, porque allí estaba la presencia de Dios, y ante la presencia de Dios el maná no se corrompía. Fuera de la presencia de Dios, el que tomaba el pueblo hebreo se corrompía. Duraba solamente un día, y el que se tomaba el día viernes duraba 2 días. O sea, se comían una parte y la otra parte la guardaban para el sábado, que era el día de reposo. Ahora, siendo que el maná tipifica a Cristo, y Cristo dijo que Él es el pan vivo que descendió del cielo, Él es el maná vivo. El maná que es vida eterna y que da vida eterna al que come de ese maná. Por lo tanto, hay que comer ese maná que descendió del cielo. ¿Cómo nos vamos a comer a Cristo? Esa fue la pregunta que hicieron. ¿Cómo nos va a dar de su carne? Cuando Cristo murió y resucitó, y luego el día de Pentecostés descendió en Espíritu Santo, cuando perseguían a los cristianos en aquellos días, decían que se reunían para comerse el cuerpo de Cristo, porque ellos se lo habían robado, y luego se comían el cuerpo de Cristo, porque Cristo había dicho que tenían que comerse su cuerpo. Pero era que tomaban la Santa Cena, comiendo el pan que tipificaba a Cristo, y lo tipifica siempre, y tomando el vino que tipifica la sangre de Cristo. Pero siempre los incrédulos
buscan algún tecnicismo para perseguir a los verdaderos creyentes y para menospreciar las verdades que los verdaderos creyentes tienen de parte de Dios. Siempre el incrédulo buscará algo para criticar, pero el creyente se agarra de Cristo y se come a Cristo en términos espirituales. Siendo que Cristo es el pan vivo que descendió del cielo, toda persona que come de este pan vivirá eternamente. Cuando la persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo, confesando a Cristo sus pecados y pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido del agua y del Espíritu, y ha obtenido la salvación y vida eterna. Ha nacido a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí. O sea, no tiene vida eterna en él. Lo que tiene es una vida temporal que se le va a terminar en algún momento, pero la vida eterna no la tiene ninguna persona que no se haya comido a Cristo y no haya bebido la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo es que obtenemos ese nuevo nacimiento y cómo es que obtenemos esa vida eterna? Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí nos muestra aparentemente otra forma de obtener la salvación, pero es la misma. Es la misma forma. También nos enseña Cristo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4, verso 4. Y el pasaje que les cité anteriormente fue el pasaje de San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Ahora, por medio de comer la carne de Cristo y beber de su sangre, es que obtenemos la vida eterna. Ahora, vean algo muy importante. Cuando Cristo en San Lucas capítulo 24, ya resucitado, aparece a sus discípulos, les ordena que anuncien, prediquen el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dice en San Lucas capítulo 24, versos 46 al 49, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, el arrepentimiento y el perdón de pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando se predica el Evangelio de Cristo, o sea, se predica el misterio de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, dando a conocer el por qué y para qué fue su primera venida y el por qué Él murió en la cruz del Calvario, se abre ese misterio al público a través de la predicación del Evangelio de Cristo, dando a conocer que Cristo vino para salvar lo que se había perdido, a los seres humanos que estaban perdidos en esta tierra por causa de la caída del ser humano en el huerto del Edén. Y ahora se muestra a los seres humanos que hay una forma
para el ser humano obtener el perdón de sus pecados y para obtener la limpieza de sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Y así la persona ha nacido del agua y del Espíritu. Cristo dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, versos 3 en adelante, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender el reino de Dios si no nace de nuevo la persona. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora, para entrar al reino de Dios y vivir eternamente, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo porque el nacimiento que obtuvimos a través de nuestros padres terrenales fue a la vida, pero no a la vida eterna, fue a la vida temporera. Una vida temporera que a unos le dura hasta 100 años y pasan un poquito de los 100 años algunos. En el tiempo de Adán y de todas esas personas de Adán hacia acá, algunos duraron 900 y algo de años, como Adán, que duró 930 años, Matusalén 969 años, y así luego fue disminuyéndose la edad del ser humano. Adán vivió unos años muy largos, pero al final murió porque físicamente no tenía vida eterna. Y físicamente tampoco Adán tenía vida eterna, ni Enoc tampoco. Ahora veamos lo que nos habla la Escritura. Vean, cuando Noé tenía 500 años, le apareció Dios, le habló acerca del diluvio que vendría sobre la raza humana. Luego, cuando tenía 600 años, vino el diluvio. Pero Noé ya había construido el arca donde entró él y su familia. Pero el resto de la humanidad pereció por cuanto no conoció el día de la visitación de Dios. No conoció que estaba en el tiempo final y de que el juicio divino vendría sobre la raza humana. Pero Noé escapó, porque Noé fue hallado justo delante de Dios, porque él sacrificaba por él y por su familia el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano, lo cual era un tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, Noé, luego que pasó por el tiempo del diluvio, estuvo seguro en el arca, y luego que se completó el tiempo en el arca que tenía que estar, luego salió y vivió en la tierra, y luego llegó a vivir total, los años de su vida fueron 950 años. Luego de Noé, sus hijos duraron menos, y los hijos de sus hijos fueron bajando también de edad aquí en la tierra. O sea que cada día el ser humano fue perdiendo cantidad de años en su existencia física. Ahora, en la actualidad, es raro que una persona pase de 100 años.
Pero no importa si vive muchos o vive pocos años, lo importante es que confirme su lugar en la vida eterna para vivir eternamente con Cristo en su reino y así vivir feliz y vivir en un reino de paz, de amor divino, de prosperidad y de compañerismo los unos para con los otros. Así es el reino de Cristo, el cual Él establecerá en este planeta Tierra. Y toda persona que estará en este reino de Cristo habrá tenido el sacrificio por sus pecados, aunque haya vivido en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no estaba Cristo, no estaba el sacrificio de Cristo, porque Él lo hizo ya en los días de los apóstoles, pero en el Antiguo Testamento los creyentes en Dios de Adán en adelante tenían el sacrificio por el pecado, sacrificaban un animalito por sus pecados, el cual era el tipo y figura de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ellos tenían a Cristo y tenían el sacrificio de Cristo en tipo y figura. Tenían la sombra de lo que vendría más adelante. Por eso, ellos confesaban a Dios sus pecados y con la sangre de esos animalitos quedaba cubierto el pecado de ellos, el cual Dios había perdonado. Pero la sangre de animales no puede quitar los pecados del ser humano, porque los animales no tienen alma y por consiguiente no es un sacrificio perfecto, pero solamente era el tipo y figura en lo que llegaba el sacrificio perfecto para quitar el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando ¿a quién? A Jesucristo nuestro Salvador. La Escritura decía que el Mesías vendría y a la mitad de la semana número 70 le sería quitada la vida al Mesías. ¿Eso sería para qué? Para la expiación por los pecados del ser humano. Para expiar los pecados del ser humano le sería quitada la vida al Mesías. Por eso Cristo murió a la mitad de la semana número 70 de la profecía de Daniel, del capítulo 9 de Daniel. Esa profecía fue dada por el arcángel Gabriel. ¿De dónde la sacó? Del libro de la verdad. Por lo tanto, el arcángel Gabriel al arcángel Gabriel yo siempre le he llamado el arcángel profeta de la sexta dimensión, que tiene acceso al libro de la verdad. Por lo tanto, Daniel no profetizó nada. No son las profecías de Daniel, son las profecías del Espíritu Santo por medio del arcángel Gabriel. Los profetas que profetizaron hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, fue el Espíritu Santo en ellos el que profetizó. Así es que es el Espíritu Santo siempre el que habla, el que trae la palabra revelada para el pueblo. Es el Espíritu Santo el que habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento, como nos dice Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, y en donde también nos dice que el pueblo hebreo no quiso escuchar. Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora podemos ver que fue el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo, Dios por medio de Cristo, hablando a través de los profetas del Antiguo Testamento. Vean, en
Primero de Pedro capítulo 1 nos habla abundantemente y claramente acerca de este misterio. Primero de Pedro capítulo 1 versos 10 en adelante dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Ve? Era el Espíritu de Cristo el que estaba en los profetas del Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ahora los apóstoles y los ángeles mensajeros han predicado el Evangelio. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento ahora ha estado en los profetas y en cada ángel mensajero y en cada ministro de Dios que ha predicado el Evangelio ungido con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ha sido el Espíritu Santo hablando a través de los apóstoles, a través de los mensajeros diferentes que Dios ha enviado, a través de sus diferentes ministros. Son espíritus ministradores estos mensajeros que Dios ha enviado. Son espíritus que ministran la palabra de Dios a los creyentes en Cristo. Ministran la palabra revelada para cada edad en medio de la iglesia, para la iglesia y para todos los creyentes en Cristo. Dice capítulo 1, verso 14 de la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Espíritus ministradores enviados para ministrar ¿qué? La palabra. ¿A quiénes? A los que serán herederos de salvación. Y en el capítulo 1, verso 7 de esta misma carta a los Hebreos dice San Pablo: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Dios hace a sus ministros espíritu, a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso también dice Proverbios capítulo 20, verso 27. Y lo vamos a leer también para que tengamos un cuadro claro de lo que estamos hablando. Dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Ve? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. La cual escudriña lo más profundo del corazón. Nadie conoció las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Escudriña lo profundo, las cosas del alma. Y nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que nos ha revelado las cosas de Dios. Por lo tanto, este misterio, vean aquí, en 1 Corintios capítulo 2, versos 10 en adelante dice: pero Dios, vamos a leer el 9 también, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que mora en él? Así también
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahora es por medio del Espíritu de Dios que han sido reveladas todas estas cosas a la iglesia del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, a través de los apóstoles y a través de los diferentes ángeles mensajeros de edad en edad. Y para cada etapa de la iglesia de Jesucristo, Dios tiene un mensajero al cual se revela. En ese mensajero, en ese velo de carne, hay un espíritu ministrador. Hay un espíritu de otra dimensión enviado a la tierra para traer la palabra revelada a la iglesia del Señor Jesucristo. Vean en Apocalipsis capítulo 4, verso 4 al 5, dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esos son los 12 patriarcas y los 24 y los 12 apóstoles, que suman 24 ancianos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí tenemos los 7 espíritus de Dios, que son las 7 lámparas de fuego que están delante del trono. Y ahora en Apocalipsis capítulo 5, verso 6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ahora los 7 espíritus de Dios son enviados por toda la tierra y están en los 7 cuernos del cordero, como 7 ojos en los 7 cuernos. Ojos representa profetas, videntes. Y ahora, estos son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, enviados para recorrer toda la tierra. En Apocalipsis capítulo 1, verso 4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus que están delante de su trono son estos 7 espíritus de Dios, estas 7 manifestaciones que Dios por medio de su Espíritu Santo tendría en la tierra, en medio de su iglesia. Y en cada una de esas manifestaciones, un espíritu angelical de la sexta dimensión vendría en carne humana. Ese espíritu o cuerpo angelical es un espíritu de mensajero. Cada mensajero, y en cada mensajero que él envió, un espíritu de la sexta dimensión angelical estuvo manifestado, y ese es el cuerpo angelical de ese mensajero. Ahora en Zacarías también nos dice en el capítulo 3, verso 9, verso 9 en adelante dice, aún un poco antes, del 8 en adelante dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado
de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y ahora, en el capítulo 4 de Zacarías, verso 8 en adelante dice: vino palabra de Jehová a mí, diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 espíritus, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y son los 7 espíritus de Jehová que recorren toda la tierra. Ahora podemos ver que de edad en edad, Dios, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado un espíritu de mensajero, de profeta, un cuerpo angelical a la tierra. Le ha dado un cuerpo angelical a cada mensajero, y ese mensajero habla la palabra, trae la palabra de otra dimensión, de la presencia de Dios. Por eso a cada mensajero correspondiente a cada edad viene la revelación de Dios para su edad. Él proclama ese mensaje y comienza Dios a hacer la obra correspondiente a ese tiempo. Comienza Dios con ese mensaje revelado a llamar y a juntar sus escogidos, donde en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia, donde los coloca en unión completa con Cristo. Así ha sido de etapa en etapa, y ha sido una manifestación de Dios por medio de su Espíritu, operando el ministerio correspondiente a cada edad, en el mensajero correspondiente a cada edad. Y luego de esos 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, ¿qué más tiene Dios para su iglesia, para todos sus hijos? Luego de la séptima edad, donde envía su séptimo ángel mensajero, su séptimo espíritu ministrador, ¿qué más tiene Dios? Continuamos leyendo, verso 11 en adelante de este mismo capítulo 4 de Zacarías. Dice: hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y aquí tenemos estos 2 ministerios, que son los ministerios luego que aparecen en Apocalipsis capítulo 11, de los cuales dice la Escritura, verso 13 en adelante: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y ahora miren donde aparecen de nuevo los 2 olivos, que son los 2 candeleros que están delante de la presencia de Dios, que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Estos son los ministerios de Moisés y Elías, que estarán manifestados en la tierra luego del ministerio de los 7 ángeles mensajeros. Viene el ministerio de los 2 olivos y 2 candeleros que están delante de la presencia de Dios, que son los ministerios de Moisés y Elías, para llevar y juntar los escogidos del día postrero, así como Dios, por medio de su Espíritu Santo, obrando en los mensajeros, llamó y juntó los escogidos de cada edad. Para el día postrero serán llamados y juntados los escogidos de la iglesia de Jesucristo, que estarán en la tierra y serán colocados en el cuerpo místico de Cristo, por medio de estos ministerios que estarán trayendo, ministrando la palabra de Dios revelada para este tiempo final. Y estos ministerios estarán manifestados, operando y manifestando
lo prometido para el día postrero. Tenemos la promesa de parte de Dios de que Dios dará una lluvia temprana y tardía. Por tanto, habrá una lluvia de enseñanza temprana y una lluvia de enseñanza tardía. La lluvia temprana es la predicación del Evangelio de Cristo, que gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario gira la predicación del Evangelio de la gracia, la predicación del Evangelio de Cristo para salvación a todo aquel que escucha y cree con toda su alma y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese ha sido el futuro o la meta para toda persona que ha vivido en este planeta Tierra. El que no creyó no fue salvo, será condenado, ha sido condenado. El que creyó en el tiempo que le tocó vivir en el pasado fue salvo y está en el paraíso viviendo en su cuerpo angelical, en lo que Cristo completa su iglesia en este tiempo final. Y entonces Cristo tomará el título de propiedad en el cielo, lo abrirá, que es el libro de los 7 sellos, y hará su obra de reclamo y resucitará a los muertos y creyentes en él en cuerpos eternos y glorificados y jóvenes, y a nosotros nos transformará. Y entonces todos entraremos físicamente a la vida eterna. Seremos adoptados. Eso es la adopción. Esa es la redención del cuerpo. Por eso es que San Pablo dijo, escribiendo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, el por qué y para qué hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dice, capítulo 4, verso 30 de Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, para recibir la redención, no solamente espiritual, porque ese es el nuevo nacimiento, en donde obtenemos el cuerpo angelical y nacemos en el reino de Cristo, a la vida eterna, y en la vida eterna también para recibir la adopción, la redención del cuerpo, la transformación nuestra para los que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. ¿Quiénes serán transformados y estarán vivos en ese tiempo? ¿Y quiénes serán resucitados? Todos los que hayan recibido el Espíritu Santo, todos los que hayan obtenido el nuevo nacimiento, todos los que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención, para el día en que todos los creyentes en Cristo que hayan muerto en Cristo o los que estén vivos entrarán a la vida eterna física, recibiendo un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por lo tanto, tenemos una garantía de vivir eternamente, de obtener un cuerpo eterno, físico, para vivir físicamente en el reino de Cristo. Y es esa garantía el bautismo del Espíritu Santo. Hemos sido sellados para el día de la redención. Ya estamos dentro del reino de Cristo, el cual está en una fase o etapa espiritual, pero luego se materializará. Vendrá el reino de Dios a la tierra, será establecido el glorioso reino milenial de Cristo, y ahí estaremos físicamente en su reino como reyes y sacerdotes, con cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles y glorificados como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso dice Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas, Él nos va a transformar. Nuestra ciudadanía es celestial. Así como tenemos una ciudadanía terrenal. ¿Por qué? Porque nacimos en la nación que
hemos nacido y por consiguiente somos ciudadanos de la nación donde hemos nacido y por consiguiente somos ciudadanos terrenales. Pero al obtener el nuevo nacimiento, vean ustedes, así como por nacer en la tierra somos ciudadanos terrenales, porque la ciudadanía se obtiene por nacimiento, luego otros la obtienen en otra forma, pero el que la obtiene por nacimiento, la obtiene en la forma original. Y ahora, para obtener la ciudadanía celestial, hay que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, nacer de la predicación del Evangelio de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Eso es nacer del agua y del Espíritu, nacer del Evangelio de Cristo al creer, al escuchar y creer, y luego recibir el Espíritu Santo luego de ser bautizados en agua en su nombre. Y así hemos nacido del cielo, hemos obtenido el nuevo nacimiento, hemos nacido a la vida eterna y nuestra ciudadanía de ese nuevo nacimiento no es terrenal, porque el nuevo nacimiento no es terrenal, el nuevo nacimiento es del cielo. Y todas las personas que han nacido del cielo son los que tienen la promesa de un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado y joven de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son esas personas que recibirán ese cuerpo? Todos nosotros, porque hemos escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y ha nacido en nuestra alma, en nuestro corazón, la fe en Cristo, y hemos creído y confesado a Cristo con nuestra boca como nuestro único y suficiente Salvador. Y así hemos recibido la salvación y vida eterna. Y así hemos comido del pan de vida eterna, que es Jesucristo nuestro Salvador. Creyendo es que se come ese pan de vida eterna, que es Cristo nuestro Salvador. Él es el verbo, la palabra. Y el que recibe la palabra en su corazón, creyéndola en su corazón, se está comiendo la palabra que es Cristo. Cristo en forma de mensaje, Cristo en forma del Evangelio. Por tanto, estamos comiéndonos el pan que desciende del cielo, la palabra, Cristo, el mensaje correspondiente a nuestro tiempo. Estamos recibiendo la lluvia temprana, que es la lluvia de la predicación del Evangelio de la gracia, la predicación del Evangelio de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo. Y la lluvia tardía, la predicación del Evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y solamente tendría Cristo un grupo en su iglesia que tendría ambas lluvias, ambas enseñanzas. La enseñanza de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y la enseñanza de la segunda venida de Cristo y su obra de reclamo. Vean en Joel capítulo 2, verso 23 en adelante, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí tenemos la promesa de un pueblo, un grupo de escogidos de Dios, con ambas lluvias, con ambos evangelios, el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Las eras se llenarán de trigo. Ahora vean, dice: haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Por lo tanto, el grupo de escogidos del día postrero tendrá, como el grupo de escogidos del tiempo de Pedro y los apóstoles, tendrá la bendición que ellos tuvieron, más la bendición de la lluvia tardía. Tendrá la bendición de la lluvia temprana y la bendición de la lluvia tardía. Ellos no tuvieron la bendición de la lluvia tardía, pero
tuvieron la bendición de la lluvia temprana, y la lluvia temprana ha estado cayendo durante toda la dispensación de la gracia. La lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para salvación de todo aquel que en Él cree y lo recibe como su único Salvador. Y ahora, para el día postrero, habrá un grupo de creyentes en Cristo que tendrá la lluvia tardía y temprana como al principio. Y por consiguiente, la iglesia de Jesucristo volverá a estar en un tiempo como el tiempo de los apóstoles. Y estarán repitiéndose los tiempos apostólicos en la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Miren una de las cosas que sucedía en los tiempos de los apóstoles. Predicaba Pedro el evangelio de Cristo, llamaba al arrepentimiento a las personas creían y eran bautizados ese mismo día en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo los bautizaba con Espíritu Santo y fuego y obtenían el nuevo nacimiento. Así está prometido que habrá un grupo en este tiempo final, como en el principio. Estamos en tiempos apostólicos nuevamente. También vean lo que sucede. Las eras se llenarán de trigo. Y el trigo son los hijos e hijas de Dios. Vean en una cosa física de la agricultura, Cristo muestra algo que Él ha de hacer en su iglesia, en su reino. Por eso Él habló de la parábola del trigo y de la cizaña. Y dijo que para el tiempo de la siega, que es el tiempo del fin, Él enviará a sus ángeles, y también, eso en el capítulo 13, para llevar a cabo esa cosecha. Y en el capítulo 24, capítulo 13 de San Mateo, versos 30 al 43, y luego en el capítulo 24, verso 31, Cristo dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. La gran voz de trompeta es el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, siendo predicado juntamente con el evangelio de la gracia. O sea, la lluvia temprana y la lluvia tardía de la enseñanza de la primera venida de Cristo y la enseñanza de la segunda venida de Cristo, viniendo sobre la iglesia del Señor Jesucristo primeramente y después sobre el pueblo hebreo, para llevar primeramente a los escogidos correspondientes a la iglesia de Jesucristo en el día postrero y darles la fe para ser transformados y raptados y ser llevados con Cristo a la gran cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la cual hemos sido invitados. Por lo tanto, tenemos una gran fiesta en el cielo, la fiesta del universo más grande, a la cual hemos sido invitados. Por eso dice el ángel del Señor Jesucristo al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Son llamados a la cena de las bodas del Cordero todos los que son llamados con el mensaje del evangelio de la gracia, y luego los que son llamados en el día postrero con el mensaje del evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Por lo tanto, ¿quiénes son los invitados a la gran cena de las bodas del Cordero? Todos nosotros estamos invitados a esa gran cena. Por lo tanto, estemos preparados. Cristo nos da la vestidura de boda, el bautismo del Espíritu Santo, que es las primicias, y luego nos dará el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y entonces estaremos completamente vestidos de boda para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, porque no hay otra forma para poder ir a la casa de nuestro Padre Celestial a la gran cena de las bodas del Cordero. Usted no puede ir a una agencia de viaje a sacar un boleto para ir a la casa de nuestro Padre Celestial para estar en la cena de las bodas del Cordero.
Cristo es el que nos llevará y Él es el que nos da la vestidura, el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado que Él ha prometido para nosotros, y con ese cuerpo podremos ir a la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios, a la casa de nuestro Padre Celestial, porque es un cuerpo interdimensional. En ese cuerpo está todo lo que usted y yo necesitamos para transportarnos al lugar que tengamos que ir. Al lugar que tengamos que ir, iremos en ese cuerpo glorificado. Vean, Cristo cuando resucitó, aparecía a sus discípulos en diferentes ocasiones, aún ellos teniendo las puertas cerradas, Él entraba sin nadie abrir la puerta a Jesús. Y luego desaparecía de medio de ellos también, porque en ese cuerpo no hay limitaciones. Es la clase de cuerpo más importante. Es la clase de cuerpo que tendrán los escogidos de Dios, los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Así es que esa es la clase de cuerpo que Cristo tiene y la que Él me dará a mí. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Por lo tanto, tenemos que estar comiendo el pan que desciende del cielo. Cristo es el pan que descendió del cielo y ahora lo tenemos en forma de palabra, de mensaje, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo es la palabra, el verbo, el cual se hizo carne y habitó en medio de la raza humana y murió por todos nosotros. Y Él está en el Espíritu Santo en medio de su iglesia y Él está en forma de mensaje también. Por lo tanto, el mensaje de Cristo para cada edad es el pan de vida, es el pan que alimenta el alma de cada creyente en Cristo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra, ese mensaje gira alrededor de ¿quién? De Jesucristo, nuestro Salvador. El pan que desciende del cielo. De edad en edad comieron el pan en forma de mensaje cuando recibieron el mensaje de Cristo a través del mensajero de cada edad. Recibieron la revelación de Jesucristo para su edad. Y así es para nuestro tiempo también. Por consiguiente podemos decir que estamos comiendo el pan que ha descendido del cielo para este tiempo final. La revelación de Jesucristo para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. El pan que desciende del cielo. Cristo, el cual está en Espíritu Santo en medio de su iglesia y está también en forma de mensaje. En forma de mensaje revelado a su iglesia. Por lo tanto, adelante comiendo el pan que desciende del cielo y conscientes de que el que come de este pan, que es Cristo, vivirá eternamente. Por eso es que sabemos que eternamente viviremos con Cristo en tu reino, porque hemos escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, ha nacido en nuestro corazón la fe en Cristo y de Cristo, y hemos creído con toda nuestra alma en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y lo hemos confesado públicamente como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos pedido perdón a Cristo por nuestros pecados. Él nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos ha limpiado de todo pecado con su sangre. Y hemos sido bautizados en agua en su nombre, y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Hemos nacido a una nueva vida en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. ¿A qué vida hemos nacido? Así como nacimos físicamente a una vida temporera en estos cuerpos mortales, por medio del nacimiento a través de nuestros padres terrenales, al obtener el nuevo nacimiento por medio de Cristo, hemos nacido a una nueva vida, a la vida eterna.
y por consiguiente hemos asegurado nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno, en la vida eterna. Si alguno todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, no tiene vida eterna y no tiene futuro. No ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Solamente lo que tiene es una vida temporera que se le va a terminar en algún momento. Y después no volverá a vivir con Cristo, no volverá a vivir en el glorioso reino de Jesucristo. Se conformó con vivir en este reino terrenal, del reino de los gentiles, que está dominado por el reino de las tinieblas, y no quiso vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, Cristo no lo va a obligar a que viva ya, porque cada persona tiene libre albedrío. Por lo tanto, la decisión es de cada persona. Si desea vivir eternamente, hay un camino, hay una verdad, hay una vida eterna, y es Jesucristo nuestro Salvador. Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, creyendo de todo corazón en Él, recibimos el perdón de nuestros pecados, somos limpios de todo pecado con su sangre preciosa, somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Produce en nosotros el nacimiento a la vida eterna. Y así hemos asegurado nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo como Salvador, ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido su Espíritu, ya tiene vida eterna. ¿Y quiénes son esas personas? Todos nosotros. Si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo, pues no tiene vida eterna, pero puede hoy, en esta ocasión, recibir vida eterna, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, ya usted ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, y el Evangelio de Cristo, su palabra, ha entrado a su corazón, a su alma, y ha producido en usted esa fe, la fe en Cristo, para creer en Él como su único y suficiente Salvador. Y ya usted ha creído, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Pero San Pablo dijo que la fe viene por el oír la palabra, el Evangelio de Cristo. La fe vino a usted y nació en su alma por el oír la predicación del Evangelio de Cristo. Y dice también, con la boca se dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por lo tanto, ya ustedes que todavía no habían recibido a Cristo como Salvador y han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído de todo corazón, han creído para justicia. Pero les toca hacer confesión pública con su boca para salvación. Cristo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mas el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Nadie quiere que Cristo lo vaya a negar delante de nuestro Padre Celestial, porque todos los que sean negados por Cristo serán condenados y echados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y nadie quiere dejar de existir. Nadie quiere ser condenado y echado al lago de fuego. Todos queremos vivir eternamente. Por lo tanto, se requiere la predicación del Evangelio de Cristo, la cual ustedes han escuchado en esta ocasión. Se requiere creer en Cristo con toda el alma, con todo el corazón, lo cual ustedes han hecho estando sentados en sus lugares, y ahora les falta hacer confesión pública
de vuestra fe en Cristo, hacer confesión pública de que ustedes reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador puede hacerlo en esta ocasión, levantando su mano, y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba en su reino y le dé salvación y vida eterna, y asegura así su lugar en la vida eterna con Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, pueden levantar su mano y yo estaré orando por ustedes en esta ocasión. Pueden también pasar al frente para orar por ustedes. Pueden ya pasar al frente y estaré orando por ustedes en estos momentos. Es vida eterna lo que Cristo le da a la persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Por eso es que todo ser humano necesita recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. La decisión más grande que usted hace en su vida es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque esa es la única decisión que le coloca a usted en el reino eterno de Jesucristo para vivir eternamente con Cristo en su reino. Usted puede ver que cualquier otra decisión no lo coloca a usted en la vida eterna, solamente la decisión de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y esa decisión le toca a usted hacerla. No la puedo hacer yo por usted. Lo único que yo hago por usted es predicar el Evangelio de Cristo para que usted lo escuche y nazca en usted, en su alma, en su corazón, la fe en Cristo, y usted crea en Cristo como su único y suficiente Salvador, y luego lo confiese públicamente, haga confesión pública de su fe en Cristo, para que así usted obtenga la salvación y vida eterna de su alma, y viva con Cristo en su reino por toda la eternidad. Todavía pueden continuar pasando los que faltan por pasar para orar por todos ustedes, para que Cristo les reciba, les perdone sus pecados y con su sangre les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para eso es que estamos en este planeta Tierra, para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer en Él con toda nuestra alma. ¿Para qué? Para recibir la salvación y vida eterna. Es la vida eterna lo que está en juego. ¿Es la vida eterna? O si la persona no quiere la vida eterna, entonces tiene que saber que está bajo condenación y será juzgado en el juicio final y echado en el lago de fuego. Y nadie quiere ser echado en el lago de fuego. Todos queremos vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Y esa es la oportunidad que Jesucristo da a todo ser humano, y por eso se predica el Evangelio de Cristo para salvación a todo aquel que en Él cree. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, para el judío primeramente y también para el griego, y por consiguiente para todos los gentiles. La predicación del Evangelio es para salvación. La meta es la salvación y vida eterna de todos los que escuchan y reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué otra persona le puede usted ofrecer y garantizar la vida eterna? Ninguna otra persona. Solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
dijo San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Y el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, predicando, dijo las siguientes palabras a todos aquellos que lo estaban escuchando. Dice en el capítulo 2, verso 34 en adelante del libro de los Hechos, una parte del mensaje que predicó San Pedro, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron la predicación del Evangelio de Cristo que Pedro predicó en ese momento. Y arrepentidos de sus pecados, recibieron a Cristo como Salvador, fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y obtuvieron el nuevo nacimiento, y por consiguiente entraron a la iglesia de Jesucristo, fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la forma establecida por Dios para recibir el perdón de pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y recibir el Espíritu Santo y obtener la salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Por lo tanto, toda persona que quiera ser salva y vivir eternamente con Cristo en su reino eterno, ya sabe lo que tiene que hacer: creyendo en Cristo de todo corazón, recibirlo, arrepentido de sus pecados, recibirlo como su único y suficiente Salvador. Cristo lo perdonará y con su sangre lo limpiará de todo pecado, y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá la salvación y vida eterna, y así habrá asegurado su lugar en la vida eterna. Y por consiguiente, usted tendrá un futuro glorioso con Cristo en su reino eterno. Vivirá eternamente con Jesucristo en su reino, en un cuerpo nuevo y eterno y joven y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Todas esas son las bendiciones que Cristo tiene para todos los que le reciben como su único y suficiente Salvador. Esas son las bendiciones para los que comen el pan que desciende del cielo. Pueden continuar pasando los que faltan por pasar para orar por todos los que estarán aquí presentes. Recuerden que es una oportunidad de vida eterna que Dios nos ha dado para que así, a través de Cristo, recibamos la salvación y vida eterna
y aseguremos nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. El propósito de nuestra vida aquí en la tierra es que escuchemos la predicación del Evangelio de Cristo y creamos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que recibamos la vida eterna. Así es como se confirma la vida eterna en el reino de Cristo. Así es como la persona confirma su nombre en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Si falta alguna persona, puede pasar para que quede incluida en esta oración que haré por todos los que estarán aquí presentes. Vamos a estar puestos en pie para orar, presentando ante la presencia de Dios a todas las personas que han pasado. Recuerde, el que me confesar delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Mas el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. El que le dé la espalda a Cristo, Cristo se la dará delante de nuestro Padre Celestial. El que recibe a Cristo como Salvador y lo confiesa públicamente como su Salvador, Cristo lo confiesa delante de nuestro Padre Celestial. Y la persona vivirá eternamente en el reino de Dios con Jesucristo, nuestro Salvador. Podemos ver que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro Salvador. Vamos ya a orar por los que han pasado. Si falta alguna persona, puede pasar. Y los niños de 10 años en adelante también pueden pasar para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros y repitan conmigo esta oración, nuestros ojos cerrados. Señor Jesucristo, ante tu presencia vengo reconociendo que tú eres el único Salvador. He creído en ti de todo corazón y en estos momentos, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador, dando testimonio público de mi fe en ti. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado, Señor Jesucristo, pues reconozco que soy pecador. Y Señor Jesucristo, bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno a la vida eterna, Señor Jesucristo. En tus manos encomiendo mi alma, Señor Jesucristo. Salva mi alma, por favor, te lo ruego, en tu nombre glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador, y arrepentidos de vuestros pecados, pidieron perdón a Cristo por vuestros pecados. Y
Él ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Me dirán ustedes, he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y he creído en Él de todo corazón. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya he cumplido la orden de creer. Me falta todavía cumplir la orden de ser bautizado en agua en su nombre. ¿Cuándo me pueden bautizar? Me preguntarán ustedes. Y yo pregunto al ministro si hay agua. Hay agua, hay bautisterios en la parte de atrás. Hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales también. Por tanto, bien pueden ser bautizados en agua en esta misma tarde y luego regresarán gozosos a vuestros hogares por la salvación de vuestra alma que Jesucristo les ha dado. Les ha dado salvación y vida eterna. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Nada impide que sean bautizados en agua ustedes que han creído en el nombre del Señor Jesucristo para salvación. Dejo al ministro aquí, al reverendo, que les indique dónde están las ropas bautismales y los lugares donde cambiarse de ropa para que inmediatamente sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros para orar. No tienen que repetir esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo, trayendo ante ti estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su único y suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino y te ruego produzcas en ellos el nuevo nacimiento. Y, Padre celestial, te ruego les cuides todos los días de sus vidas y te ruego, Señor Dios eterno, les ayudes y les enseñes tu palabra cada día, de modo que cada día ellos aprendan más tu mensaje, tu evangelio, crezcan en el conocimiento de Dios el Padre y de Jesucristo, de ese misterio tan grande que fue manifestado en Jesucristo nuestro Salvador. Padre, en tus manos encomiendo todas estas personas y te pido que sus familiares los traigas también a los pies de Jesucristo para que reciban la salvación de vida eterna y puedan estar con ellos viviendo eternamente en el reino de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pido todas estas cosas. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y adelante en el camino de la vida eterna que es Jesucristo. Les felicito por vuestra decisión de recibir a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Esa es la decisión más grande que ustedes han hecho en sus vidas. La decisión de recibir a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Decisión que les coloca en el reino eterno de Cristo con vida eterna, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Con nosotros el ministro para indicarles dónde están las ropas bautismales y los lugares de cambiarse de ropas para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y nos veremos en Ciudad Guatemala el domingo próximo y mañana jueves en San Lucas. Estaremos y el viernes en la zona 7 hay actividad pública también. En la zona 7, el viernes a las 6 de la tarde
a las 5 de la tarde el viernes. ¿Y en San Lucas a qué hora es? A las 5 de la tarde. El mañana jueves en San Lucas, en la congregación de Tirso Ramiro Girón, y en la 7, en la zona 7, a las 5 de la tarde, en la congregación que pastorea el reverendo Esteban. Y el domingo en la mañana, ¿a qué hora? A las 9 de la mañana el domingo. En el Parque La Industria. En el Parque La Industria. Salón número 6. En Avenida La Castellana. Zona 9. Así es que estaré unos días más con ustedes en la República de Guatemala, dando a conocer el misterio de nuestro amado Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario, su sacrificio por todos nosotros. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros ya el ministro para indicarles dónde están las ropas bautismales y los lugares para cambiarse de ropa y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Gloria al Señor, le damos gracias al Señor, hermanos, y le digo a los jóvenes aquí, los que se van a bautizar, ahí están los bautisterios, y ahí están los ministros que van a bautizar, hay ropa y hay agua y pueden pasar en ese lugar.